Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Alejandra Medina Orozco. Soy estudiante de 10º semestre de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Manizales y hago parte del semillero de grupo de investigación Cuerpo Movimiento. Vengo a presentarles el proyecto Efecto de un programa de ejercicio físico propioceptivo sobre el balance postural en patinadores de carreras juveniles. Como autores tenemos a Carol Viviana García Solano, Sandra Milena Pinzón Romero y Julio Ernesto Pérez Parra, en compañía de los estudiantes Juan Manuel Betancourt, María Fernanda Calvo y quien les está presentando. Para iniciar entonces con la introducción del proyecto, se dice que en el patinaje el entrenamiento propioceptivo es muy importante realizarlo a través de diferentes ejercicios específicos que nos van a servir como una herramienta que permiten la percepción, la conciencia, las reacciones posturales y la aceleración del movimiento ante el gesto propio, ayudando a qué? A mejorar lo que son todas las capacidades físicas coordinativas como fuerza, equilibrio, coordinación y además mejorando el tiempo de reacción ante un evento desestabilizante o un movimiento sugerido por el deporte. Los autores Benítez y Poveda nos dan una definición de propiocepción que básicamente dicen que es la mejor fuente sensorial para proveer la información necesaria para poder medir el control neuromuscular y así mejorar la estabilidad articular funcional. Ante el planteamiento del problema y su justificación, tenemos que el patinaje es un deporte que necesita tener tanto capacidades físicas coordinativas y condicionales que van a ayudar a evitar lesiones deportivas. ¿Con qué? Con la implementación de un programa de prevención que ayuda a mejorar la propiocepción y aumentar el rendimiento deportivo. Vemos que es muy viable y novedoso, ya que contamos con un grupo de patinaje al cual le podemos aplicar ese programa de prevención. Además, este se puede realizar dentro de los entrenamientos del equipo y también contamos con el laboratorio de análisis de movimiento en la universidad, donde podemos realizar todas las pruebas de evaluación a los deportistas. Como objetivo general, tenemos entonces determinar el efecto de un programa de ejercicio físico propioceptivo sobre el balance postural en patinadores de carreras juveniles. Para los objetivos específicos, determinar la estabilidad en patinadores de carreras juveniles antes y después de la aplicación del programa de ejercicio físico propioceptivo. Determinar los límites de estabilidad en patinadores de carreras juveniles antes y después de la aplicación de un programa de ejercicio físico propioceptivo. Determinar las diferencias intramuestrales de la estabilidad y los límites de estabilidad en patinadores de carreras juveniles, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Y determinar cuáles son las diferencias intermuestrales en las medidas de cambio en la estabilidad y los límites de estabilidad en patinadores de carreras juveniles entre el grupo control y el grupo experimental. En el marco teórico referencial, entonces básicamente tenemos lo que es balance postural, programa de ejercicio físico propioceptivo y el patinaje de carreras. Entonces, para balance postural, según el autor Rinalduzzi, él menciona que el balance postural es básicamente una función multisistémica que se esfuerza por mantener el cuerpo en una posición vertical mientras nos encontramos en una postura específica. Es decir, es esa capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de nuestra base de sustentación. En cuanto al programa de ejercicio físico propioceptivo, tenemos entonces que es la implementación de un programa de prevención para mejorar lo que es la propiocepción en el deportista. Entonces, según el autor Lepard, citado por Prentice, ellos mencionan que hay dos tipos de propiocepción. Está la propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. En cuanto a la propiocepción consciente, se dice que es crucial para el funcionamiento de las articulaciones y de los músculos, principalmente en el movimiento deportivo. Y en cuanto a la propiocepción inconsciente, básicamente entonces es regular toda esa función muscular y la iniciación como de la estabilización refleja articular. En el patinaje de carreras, entonces, es un deporte en el que influyen diversas variables como son la fuerza, la potencia, la velocidad, y según el doctor Misael Salvador González, él dice que es un deporte en el que básicamente es muy importante la técnica del deportista. ¿Por qué? Porque el patinaje de carreras es un deporte que se caracteriza por el vencimiento de un espacio en el menor tiempo posible.
Bueno, en la metodología del proyecto, entonces, es un tipo de estudio de enfoque empírico-analítico, cuasi experimental. Para la muestra y muestreo, entonces, se seleccionaron 3 clubes de patinaje de la ciudad de Manizales, Colombia, los cuales fueron aleatorizados, entonces 2 hicieron parte del grupo control y el otro al grupo experimental. El tamaño de la muestra se calculó entonces mediante una fórmula de medias con un poder estadístico del 80% y un nivel de confianza del 95%. La muestra mínima fue de 27 patinadores en cada grupo y se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y de exclusión para los participantes. Fueron entonces patinadores de carreras de ambos sexos entre los 11 y los 15 años, los cuales debían cumplir pues con estos criterios de inclusión y de exclusión. Cada patinador entonces firmó un asentimiento informado y los padres permitieron la participación de los deportistas firmando el consentimiento informado. Uno de los criterios de inclusión de los deportistas es que debían contar con una frecuencia de entrenamiento semanal mayor a un día y que las sesiones tuvieran una duración mayor a una hora. Y uno de los criterios de exclusión eran patinadores que presentaran alguna lesión aguda o alguna otra condición de salud que les dificultase la participación pues en la práctica deportiva o en el entrenamiento. Aquí tenemos entonces unas imágenes en el Laboratorio de Análisis de Movimiento en la Universidad Autónoma de Manizales. Estamos haciendo una prueba de equilibrio estático con ojos abiertos y ojos cerrados. También estamos haciendo la prueba de los límites de estabilidad antero-posterior y lateral con ojos abiertos y ojos cerrados. Esta evaluación se hace entonces sobre una plataforma de estabilometría con un software. Bueno, como resultados, entonces, al final del proyecto terminaron 49 jóvenes patinadores, 24 hicieron parte del grupo control y 25 del grupo experimental, entre la edad de los 11 y los 15 años, con una media de 13 años. La mayoría eran de sexo femenino y tenemos que el 51% de los patinadores hacían parte de la modalidad de fondo y el restante de patinadores estaban en la modalidad de velocidad. La antigüedad promedio, pues, de la práctica deportiva era de 5 meses y, una media de entrenamiento y competición de 6 días a la semana. La mayoría, pues, contaba con un peso normal y la longitud media era de 80 centímetros para los miembros inferiores. Tenemos entonces que ninguna de las variables sociodemográficas y antropométricas, ni la gran mayoría de variables deportivas y el balance postural mostraron como una diferencia significativa en el pretest. Esto que garantiza que existe una homogeneidad en los dos grupos antes de la intervención. Sin embargo, encontramos unas diferencias significativas a favor del grupo experimental, al cual se le realizó el programa de propiocepción, en lo que fue la frecuencia semanal de práctica deportiva y en la frecuencia de balanceo con ojos cerrados y en dirección antero-posterior. Encontramos también que tanto el grupo control como el grupo experimental mejoraron lo que fue la frecuencia de balanceo en ambas direcciones con ojos abiertos y ojos cerrados, lo que fue el equilibrio estático y ninguno de los límites de estabilidad y amplitud de balanceo evidenciaron pues unos cambios significativos. No se encontraron diferencias en las medidas de cambio entre el grupo control y el grupo experimental y en ninguna de las variables pues estudiadas. ¿Qué pone entonces en evidencia lo anterior? Que tanto el grupo que recibió el entrenamiento convencional como aquel que recibió el programa de ejercicio propioceptivo mejoraron lo que fue la frecuencia de balanceo, pero no encontramos unas diferencias significativas entre ambos grupos. Ya para finalizar, entonces, los límites de estabilidad y la amplitud de balanceo, pues no mejoraron con ninguno de los dos programas. Bueno, como conclusiones, entonces, tanto el grupo que recibió el entrenamiento convencional como aquel que recibió el programa de ejercicio propioceptivo mejoraron lo que fue la frecuencia de balanceo. Esto se puede identificar a través de las pruebas de pretest y posttest, pero pues no hubo como una diferencia significativa entre ellos respecto a las medidas de cambio. En cuanto a los límites de estabilidad y la amplitud de balanceo, no mejoraron con ninguno de los dos programas. Entonces se recomienda que para futuros estudios se realice una asignación aleatoria de sujetos a los grupos, evitando así la asignación por clubes.
Asimismo, puede realizar tanto pruebas funcionales como de laboratorio con el fin de compararlas y de esta manera descartar el posible efecto de la complejidad de la prueba estabilométrica sobre los resultados. Tenemos lo que son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.